José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. José, qué gusto tenerte nuevamente en este programa Punto de Orden. En términos generales, José, ¿cuál es tu lectura de la historia del Gran Padrino? ¿Te resulta falsa, dudosa, cierta? Buenos días, Juan Javier. Buenos días, Alfonso. También para toda tu audiencia, Juan Javier, y muchas gracias por la invitación. A ver, si uno pudiera hacer alguna suerte de titulares alrededor de este tema, se podría decir que, bueno, sí, hay una denuncia con algunos elementos de prueba que hasta hace algunos días solo tocaba a gente menor, digamos, a funcionarios de baja escala, pero que no por eso, por supuesto, se puede de alguna manera solapar lo que estaba ocurriendo allí. Segundo, en la denuncia se hizo un organigrama. En ese organigrama se puso de primero al presidente de la República y ese organigrama hasta ahora no tiene sustento alguno. El propio medio que hizo la denuncia ha dicho que no hay elementos para sustentar que allí el presidente tuviera vínculos con lo que estaba ocurriendo, lo cual deja un poco perplejo en la medida en que del organigrama no ha salido el presidente. Y un tercer elemento es que, en efecto, ya mirando lo que ha ocurrido puertas adentro del gobierno, uno puede pensar que el presidente de la República hasta ahora se ha ufanado de que en su gobierno no hay corrupción, y yo tendería a estar muchísimo más de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Alfonso y recordando a Velasco Ibarra. Es muy difícil que en un gobierno no haya uno que otro corrupto, o a veces muchos. Por eso un presidente de la República no puede meter la mano al fuego, ni por su cuñado, ni por su familia, ni por sus amigos. Me parece que el presidente de la República en este tema, aunque la posición de fondo ha sido totalmente clara, de dejar investigar, permitir la investigación, de hecho ha propuesto a un periodista para que investigue, etcétera, ha llamado a la fiscal, ha puesto a todo su gobierno a la disposición de quien quiera investigar. Me parece que eso ha sido un tema claro y es un tema de principio, lo cual hay que saludar. En el otro tema, el presidente me parece que se ha apurado y creo que en esos puntos donde el presidente ha querido poner la investigación y llamar a gente a investigar y comprometerlos con la investigación, ya sea a un periodista o a su propio secretario de anticorrupción, me parece que ahí el presidente no ha actuado, digamos, según los protocolos o según la ley de la política. Si un gobierno se investiga a sí mismo, no es creíble, y si un periodista recibe una investigación por pedido del presidente de la República, es evidente que esa investigación ya tampoco será creíble. José, ¿cómo interpretas la orden del presidente de ubicar a Hernán Luque y Rubén Cherres cuando la Fiscalía aún no inculpa a nadie? Es parte, Juan Javier, de estos suertes de desaciertos, porque en efecto el presidente me parece que lo que está un poco mostrando allí es una cierta angustia de querer probar que que no está vinculado y no tiene nada que ver y no está socapando ni está solapando lo que está ocurriendo eventualmente en el sector eléctrico, lo cual es importante y es loable. Pero, por ejemplo, el tema que tú planteas de decirle a la policía que localice a dos ciudadanos, bueno, los localiza y la pregunta siguiente es, ¿y qué hace la policía? No hay boleta de captura, la policía no podría hacer nada con esos dos ciudadanos, más que decirle a la fiscalía, que creo que es un poco por donde se rectificó el tiro ayer en la rueda de prensa que hubo en el Palacio de Gobierno con el secretario de Administración y el ministro de Gobierno, en el sentido de que en efecto los van a localizar y que todo lo van a hacer, según dijo el ministro del Interior, de acuerdo a la fiscalía. Dicho de otra forma, es
localizarlos e inmediatamente decirle a la fiscal, bueno, aquí están, y la fiscal o la fiscalía verá qué hace. Es decir, pero en principio decir que van a localizar dos individuos y que lo va a hacer la policía, pero no hay boleta de captura, pues sí llama la atención y me parece que no es un procedimiento legal. José, estamos conversando con José Hernández, un gran analista político que tiene el Ecuador, director del portal Cuatro Pelagatos. José, ¿crees que el presidente Lasso no ha sabido manejar apropiadamente esta denuncia de corrupción? Me parece, Juan Javier, que no hay, y creo que eso está probado, lo podemos observar, lo podemos absolutamente ver. No hay un protocolo en el Palacio de Gobierno para unos temas como estos. En general hay protocolos para las situaciones de todo tipo de situaciones, y no es la primera vez, Juan Javier, ha habido otras veces. Recordemos lo que hizo el presidente con los Pandora Papers. También el presidente allí un poco, si me permiten la expresión, usando una imagen del tenis, subió a la red, ¿no? para personalmente responder todo tipo de pelotas, para seguir en la misma metáfora. Y eso me parece que no debe hacer un presidente de la República. Uno, porque se expone; dos, porque podría ser, digamos, dentro de ese manejo, o podría haber temas medio atolondrados, digamos, que no generan, digamos, una actitud sobria, que es lo que tiene que tener un gobierno, la cabeza fría. Y entonces sí me parece que ha habido esta suerte de nerviosismo que traduce cierta desesperación, no porque el presidente se sienta culpable, sino al revés, porque el presidente, al sentirse inocente, ha querido probar, y entonces ha hecho todos estos movimientos, que desde salir a decir que conoce a su cuñado desde hace 64 años, es decir, toda la vida, pues bueno, está bien, pero eso no son argumentos, digamos, para el poder. No, el presidente no tiene por qué probar nada. El presidente tiene que hacer lo que paralelamente también ha hecho, es decir a los organismos de control que investiguen, y que su gobierno dará todas las garantías y entregará toda la información, como no puede ser de otra forma, pero esa actitud también ha tenido el presidente. Muy buenos días, José, un placer, un gusto conversar una vez más contigo en que es un tema realmente complicado. Yo diría que posiblemente uno de los temas más complicados que tenga que soportar el gobierno del presidente Lasso. Y en ese sentido, todos estos errores estratégicos de reacción que ha tenido el gobierno, y que tú los has puntualizado, José, quizás no se deban, y justamente por aquello que también dijiste, usaste una frase que yo lo comparto, cabeza caliente, por el hecho de que el presidente de la República, más que su gobierno, el presidente de la República ha recibido un fogonazo en una fibra tan sensible como es el vínculo de un familiar tan querido para él como es su cuñado, el economista Danilo Carrera Duret. El hecho de que lo hayan inmiscuido en este tema, de que evidentemente pues tenga que refutarlo, tenga que aclararlo, etcétera, pero ya el mismo hecho de que lo hayan tocado lo haya afectado de tal manera al presidente de la República que lo haya hecho perder un poco la perspectiva correcta de una estrategia de defensa. Así es, Alfonso, te reitero los buenos días. Así es. Y no es la primera vez, Alfonso. Estoy recordando el tema de Panama Papers, pero también uno podría recordar otros casos en los cuales el presidente de alguna manera ha subido, ha estado en primera línea, y eso lo que demuestra es que no hay un aprendizaje, no hay un aprendizaje de que, por ejemplo, o traigo a colación otro tema, la muerte de María Belén, la señora María Belén Bernal, el asesinato por parte de su esposo en una escuela de policía. Recordemos lo que hizo el presidente desde Estados Unidos, y el presidente lo que hizo al bajarse del avión. O sea, fue de alguna manera
O sea, liquidó, votó a un ministro en el aeropuerto, en una rueda, ni siquiera en una rueda de prensa, en una declaración a la bajada del avión. Entonces, me parece que hay estos elementos que tienen que ver con la personalidad del presidente, pero que no tienen que ver con el cargo de la presidencia de la República. Y me parece que ahí no hay un aprendizaje. Y me parece que, de nuevo, reitero, que no hay, y eso en ese tema hemos sido muy críticos, incluso en estos micrófonos que gentilmente nos han invitado. Yo he sido crítico cuando he dicho que hay en el círculo del presidente, hay muchos amigos del presidente, ¿no? Pero no hay funcionarios que lo cuiden, ¿no? Y ser amigo del presidente no es darle la razón, no es acolitarle, digamos, sus calenturas, es frenarlo, es ayudarle a que se sitúe en un espacio institucional y en el papel de la presidencia de la República, que tiene que tener esa sobriedad. Y recuerdo el tema de la señora Bernal por una razón. Al final de los días, el presidente y el gobierno de alguna manera pudieron tener la razón, es decir, probaron que no estaban acolitando al policía, al que ahora ya es un asesino confeso. No le acolitaron, no era que lo estuvieran protegiendo, no era que el Estado lo estuviera protegiendo como en un momento dado en su familia, la familia de la señora o los amigos dijeron. Entonces me parece que el gobierno tuvo razón, lo cual significa que el gobierno, es decir, puede tener la razón con cierto tiempo, porque los hechos tienen que irse decantando, pero las actitudes tienen que ser sobrias, serenas, tranquilas, firmes, contundentes, por supuesto, pero hay estas visiones de calentura y de dispararse el presidente que no ayudan, no le ayudan a él, y en muchos casos enturbian, digamos, los procedimientos que tienen que ser institucionales, no personales. José, alguna vez el expresidente León Febres Cordero me explicó el concepto de lo que era la soledad del poder. Yo pensaba que la soledad del poder era de que de repente te quedabas solo, sobre todo ya cuando estabas por entregar un mando, la gente se te iba, se te abría. Y me dijo, no, esa no es la soledad del poder. La soledad del poder es la capacidad que tiene el mandatario de tomar una decisión luego de escuchar a mucha gente o a tu entorno más cercano, confrontar diferentes opiniones, pero una vez que receptas todas esas, ahí sí, quedas solo ante la decisión. Esa es la soledad del poder, en tomar la última decisión después de escuchar a los demás. Bajo tu criterio, me da la impresión de que el presidente Lasso no está ejercitando todo el protocolo de la soledad del poder, es decir, escuchar, analizar y finalmente tomar la decisión, sino que se salta directamente a la decisión. Entonces es una hipersoledad del poder. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Me parece que el presidente no está también acompañado en el sentido profesional, ¿no? Estar con el presidente, supongo que los asesores que están allí no están para aplaudirle, no están para generarle loas, no están para darle golpecitos en la espalda a cada que se le ocurre algo, están para decirle la verdad, están para aconsejarlo, porque eso es un asesor, y para decirle precisamente cuáles son los protocolos del poder y recordárselo siempre. Y eso me parece, un tema fundamental. Ahora, aquí hay que pensar en otra cosa, Alfonso y Juan Javier. El tema del presidente está suscitado también por una denuncia que no termina o no terminó nunca de generar una verdad periodística. Y eso tiene que ver del otro lado, digamos. Es decir, cómo con una denuncia no enteramente probada, una denuncia no enteramente que se genera como una verdad periodística, es decir, que responde por lo que incluye dentro de la denuncia y que prueba esos hechos. Bueno, el presidente de la República, me parece que ahí hay un tema que tiene mucho que ver con la estrategia. ¿Por qué? Porque precisamente el presidente puede leer esto como un ataque gratuito o como un ataque de cualquier forma, político o periodístico, lo puede leer.
Y eso amerita una reacción estratégica, no una reacción personal y no una reacción visceral. Es decir, cuando se está en el poder no hay ningún acto que pueda ser catalogado como personal, ninguno. Todos los actos son actos institucionales de poder, por la forma o por el fondo. Y eso significa que hay que responder institucionalmente. Y entonces me parece que ahí también hay un problema con el equipo estratégico del presidente. ¿Cómo leen ellos la forma como se mueve la política o cómo se mueve la opinión? No me parece que lo tienen del todo calibrado, y me parece que cualquier calentura o cualquier hecho, como fue el asesinato de la señora Bernal, pues prende unas alarmas y hace que haya un desconcierto, y no termina el gobierno de tener serenidad, de poder evaluar las cosas dentro de procesos estratégicos de poder. José, entremos de nuevo a este tema que se ha calificado como el Gran Padrino. Si bien es cierto que la querella por calumnias o la querella penal que ha presentado el economista Danilo Carrera en contra de Anderson Boscan es de una persona particular, no directamente del gobierno. Sin embargo, hay algo muy cierto que tú acabas de señalar. Finalmente, todas estas cosas son actos de poder, se emanan a través de actos del poder. Entonces, a tu criterio, ¿no es un error ir directamente o como primera instancia de defensa usar el Poder Judicial, que no podría ser descartado en caso de que más adelante, una vez de que el tema haya sido bien aclarado y sobre todo confrontado, de insistirse, posiblemente sí? Pero a lo mejor la primera instancia, la instancia correcta, siendo este un caso mediático también, siendo este un caso público y emanado del poder, la primera estrategia no debió haber sido por parte de la defensa del economista Danilo Carrera el confrontar al acusador, es decir, solicitar, por ejemplo, un espacio de entrevista en vivo para confrontar las cosas, para aclarar las cosas, para desarrollar más lo que ayer se escribió en una carta o en una aclaración escrita, aclararla frente a frente, dejar en claro la no participación del economista Danilo Carrera, y a posteriori, una vez que mediáticamente se gana ese round, si es que se lo puede ganar, si es que se insiste en los calificativos, quizás sí acudir a la función judicial, pero no que sea el primer caso, sino quizás el último. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hay alguna diferencia, Alfonso, que me parece esencial, y es que Danilo Carrera no es funcionario. Danilo Carrera es una persona privada, y entonces es un ciudadano de a pie. Y eso, calificar qué está haciendo él con su defensa, es problema del señor Danilo Carrera y de su abogado. No veo en eso un acto de poder, puesto que precisamente cuando uno dice que el presidente no tiene por qué meter la mano al fuego desde el poder a favor de un ciudadano, que en este caso es su cuñado, de la misma manera se debe entender que el cuñado es el cuñado y no está en el poder. Luego, el hecho de que el señor haya demandado al señor, a los periodistas de La Posta, es un acto absolutamente privado que no tiene relación alguna con el poder. Ayer algunas personas ya estaban diciendo que ahí había un problema de libertad de expresión, etcétera. El señor Danilo Carrera no es funcionario del Estado. Por ende, no tiene nada que ver con el derecho a la libertad de expresión o no. Lo que haga en su fuero personal le atañe a él y a su abogado. Entonces, me parece que ese es un primer hecho. Y lo segundo que yo diría, Alfonso, en la respuesta, es que cuando los señores de La Posta hacen la demanda, o hacen la denuncia, perdón, no termina esa denuncia de probar en dónde está el señor Danilo Carrera. No termina de probar. Y las críticas que en lo personal he hecho a La Posta tienen que ver no con una protección de la corrupción, no con una defensa del gobierno, tiene que ver con una deontología periodística en la cual yo no he visto en ninguna parte del mundo, y créanme que en alguna forma sí he trabajado en muchos países y he leído sobre todo investigaciones de muchos grandes periodistas y muchos grandes medios en el mundo, como creo que todos lo hemos hecho. Yo no he visto nunca una investigación donde se construya primero un organigrama
y sin pruebas. Yo no he visto ninguna investigación donde se vincule a personas y se ponga en una forma que me parece dramática para el periodismo y para la democracia del país. Poner en la cúspide de una organización delincuencial al presidente de la República y no tener las pruebas o no mostrar las pruebas, eso me parece un grave problema profesional. Y entonces esto significa que en el tema de los amigos de la posta, pues no hay esa comprobación, no hay esas pruebas. Y eso significa que, entiendo para la respuesta, Alfonso, que el señor Carrera no ha visto hasta ahora materialmente dónde él está vinculado, ¿no? Porque hablar de un audio que habla de un cierto Danilo, bueno, los audios son importantes en una investigación. Si hay todos los argumentos y el material que sustentan ese audio, entonces el audio se vuelve muy importante. Pero un audio sin otras pruebas y un Danilo que tenga que ser por extensión Danilo Carrera, pues eso hay que probarlo. Y eso es lo que entiendo que el señor Carrera, no habiendo visto y habiendo en la primera carta dicho que le probaran, que le mostraran las pruebas, no hubo esas pruebas, entiendo que él pasa a esa demanda, pero eso ya es asunto de él y de su abogado. Además que nombrar a una persona, tomarse el nombre de una persona, no es un delito de esa persona mientras no se compruebe su participación en el mismo. Finalmente, José, y esto es importante porque todo esto deriva en lo político, porque, insisto, más allá de que Danilo, y yo lo he dicho aquí, lo sostengo, para mí es un hombre de bien, es un hombre intachable, y que yo estoy seguro que no ha participado en nada incorrecto, y tendrán que demostrarme aquello para yo cambiar de opinión. Mientras aquello no se demuestre, seguiré pensando lo que pienso de Danilo Carrera, un hombre de primera, que así ha sido históricamente a lo largo de toda su trayectoria financiera, profesional, deportiva y también personal. Pero más allá de aquello, no se puede negar de que siendo el cuñado del presidente, siendo un hombre muy cercano al presidente, lo que está ocurriendo se toma desde lo político para también golpear la imagen del gobierno. Y en ese sentido, ya en algunos debates, incluso televisivos, por el tema de la consulta popular, aquellas personas, voceros, que están a favor del no, prácticamente ya no argumentan nada desde el punto de vista de contenido, sino que comienzan a sacar fotos de Danilo Carrera y de la denuncia, etcétera. Es decir, conllevan el tema del debate del sí o no en la consulta popular con este tema, o lo ligan. ¿Hasta cuánto puede ser esto perjudicial para la campaña del sí, esto que involucren al cuñado del presidente en este escándalo para pedir el voto por el no? Eso es una pregunta difícil de responder, Alfonso, pero es un elemento que está sobre la mesa, como tú lo planteas. Es un elemento que está siendo utilizado. Vimos a la señora Pamela Aguirre en un debate con Kare Sichel en Ecuavisa sacar una foto, y con esa foto donde está Lazo con Carrera, la esposa de Lazo y un hijo de Lazo, pues ella ya llegó con una prueba, nadie sabe de qué. Bueno, pero eso hace parte, digamos, hace parte, por supuesto, del show político y de toda la irresponsabilidad política de gente que no se da cuenta que se está pegando algunos tiros en la nuca, ¿no? Porque si ese caso es verdad, y es verdad en la forma que se está planteando, si es verdad que un audio ya es una prueba suficiente, ¿no? Pues en el audio que no dice Danilo Carrera, habla de un cierto Danilo, y que hay que probar. Bueno, en el mismo audio se oye que el señor Cortázar dice que Aliaga es su operador político en todos los actos de corrupción que ha habido en el sector eléctrico. O se oye a un cierto señor Chávez decir que si no cambiaban unos funcionarios para tener mayoría en un directorio, entonces en un mes Correa le estaría llamando. O sea, que aquí el gran padrino parece que es no Danilo Carrera, sino Correa. Es decir, uno puede colegir muchas cosas, ¿no?
pero no es dado en una investigación colegir, ¿no? No es responsable el periodismo cuando colige, es responsable el periodismo cuando demuestra, cuando prueba. Y me parece que ese es el debate en este momento, Alfonso, y me parece que el gobierno lo tiene que hacer en esa medida. Es decir, si no hay pruebas, sí, el correísmo y otras gentes van a usar este caso, como han usado muchos casos, ¿no? Sin darse cuenta, incluso, reitero, que se pegan tiros en la nuca. Pero esto hace parte precisamente de este debate donde lamentablemente a veces no hay tiempo y las personas no se toman la molestia, y algunos medios tampoco se toman la molestia, por lo menos, de preguntar dónde están las pruebas, ¿no? De hacer que las investigaciones sean investigaciones absolutamente probas, y que esa probidad periodística responda por un oficio que ha sido atacado y que Correa trató de destruir, lo cual significa que hay que cuidar este oficio y hay que cuidarlo dentro de los valores y la deontología que establece este oficio. Entonces, en ese caso, los ciudadanos, pues lamentablemente, esperemos que haya mayor madurez también en los ciudadanos, ¿no? Y que pidan a su vez, y que reclamen a su vez, que ese es su derecho y es su deber, ¿no? Reclamar a los medios, reclamarnos, ¿no? Que seamos probos, que no colijamos cuando no podemos, que no lleguemos a conclusiones cuando no están las pruebas de por medio, y que en el fondo también agradezcamos a los medios, ¿no? De sacar los casos de corrupción. Es decir, la Posta, si saca un caso de corrupción en el tema eléctrico, yo saludo el hecho. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que después en esa investigación no se haya procedido en la forma profesional en que este oficio debe hacerse. Pero ojalá, Alfonso, que los ciudadanos también reclamen y observen y tengan esta prudencia, pero eso es, no sé si es ser demasiado optimista, para que no traguen entero y que no vean cuando hay manipulación de la información, en vez de que los políticos también respeten los hechos, y en los hechos, pues ese es el reto que tiene ahora la Fiscalía, de probar hechos en este caso. Muchísimas gracias por tu análisis, José. Justamente me está escribiendo un medio argentino que está viendo este programa y me está pidiendo tu contacto porque dice que tu análisis es estupendo. Y ayer leí tu análisis en Cuatro Pelagatos y muy acertado es, José. Muchas gracias, José. Juan Javier, siempre muchas gracias para ti, para Alfonso. Muy gentiles por invitarme, y para todos tus oyentes, que tengan todos un buen día. Gracias, José Hernández, director de Cuatro Pelagatos.